y crecimiento también. Uno aprende mucho con las otras áreas. Y la otra parte, que se lleva el gran presupuesto también de una operación minera, es la planta de proceso. En líneas generales, para que tengan una idea, los costos en una operación minera, el dinero que consume o se invierte es en personal, por eso pongo recursos humanos, acero que es todo lo que es perforar para poder ir preparando la mina y la extracción del mineral, explosivos, que es muy caro, inclusive dentro de la balanza está casi parecido a, obviamente que va a depender de las operaciones, pero está muy balanceado con lo que son los aceros, y también la energía. La planta de proceso, dependiendo del tamaño que tiene, consume mucha energía. Es realmente como una ciudad o una pequeña ciudad, dependiendo del tamaño de la operación, pero hay una... y todo tiene que engranar y funcionar al mismo tiempo. Y es un poco el desafío del gerente general de la operación, donde tiene que llegar a que todo funcione armoniosamente y al mismo tiempo. Entonces, existe un equipo de prevención de riesgo. Esto es sumamente importante, yo trato de resaltar con mis alumnos, donde se inculca y se educa al personal para que detecte los problemas de seguridad, y cada uno que ingresa agarra una barreta y se fija si hay un bloque suelto. Hay personas específicas que van y controlan el tema de la seguridad, van haciendo el saneamiento, que es evitar rocas sueltas o detectar. Los geotécnicos detectan si hay fallas o fracturas que pueden llegar a producir un desmoronamiento. Entonces, pero bueno, todas las personas que trabajan en la mina tienen una educación, y tienen que tener una educación y una preparación en términos de seguridad. Entonces, cuando hay un problema, ahí no hay rangos, y todos tienen la función y la palabra de poder marcar cuáles son los problemas de seguridad. Los EPP, que son los equipos de protección personales, etcétera, etcétera. El medio ambiente, lo mismo. Hay una gerencia o una superintendencia de medio ambiente donde te controla cómo estás operando. En el caso particular, cuando trabajaba en Chile Chico, tenía unas 80 personas a cargo, que era un equipo. La gran parte de la gente que trabajaba en geología era de exploración, y sobre todo teníamos máquinas propias, 5 máquinas propias. Entonces el personal de perforación era de la compañía y estaba a cargo de los geólogos. Entonces ahí aprendimos un montón, fuimos mejorando las condiciones tanto de la gente como también cuidado de derrame de aceite o cosas por el estilo, y en cierta forma también nos vamos educando en términos del cuidado del medio ambiente. Laboratorio, bueno, cada una de las muestras que salen de geología, como así también de la planta de proceso, se van analizando en laboratorios propios. Obviamente que minas pequeñas no tienen laboratorios y bueno, funcionan de otra manera. Me costó armarla porque quería mostrar, en cierta forma, ¿me escuchan bien? Dice mi conexión es inestable. ¿Sí? Tenés algunos problemas, sí, Pablo. Si por ahí estás muy complicado, por ahí puedes apagar el video
Porque empezaste a tener hace un ratito problemas de conexión, sí. Okay. Si querés, si no lo mantenemos, vemos. Sí, sí. Pero, bueno, si persiste ahí me apareció un cartel recién, pero si no, cualquier cosa... les comentaba, me costó y trataba de mi creación, Pablo, te estamos perdiendo, No, no sé. controlar ese modelo de entró en estimación de crisis recursos y ese modelo de la beta. Mi conexión. Sí, Pablo, estás con problemas, se te cortó Ahora, no todo. sé. Sí, podemos esperar un poquito para que se estabilice, no hay problema de tiempo. Decirle a Felipe que deje la compu. No, por suerte estoy solo y los eché, no. Y estoy solo, pero es un horario tal vez difícil donde... Muchas veces apagando el video, perdón, Pablo, Sí. se mejora la capacidad del ancho de banda, entonces el audio renace, digamos así. Ahí se ve mejor, se escucha mejor. Sí. Bueno, si mejora ahí comparto, pero mientras tanto les voy comentando acerca de la interacción con las otras áreas, donde geología en cierta forma trata de confirmar por dónde va la mineralización y qué ley tiene. Vamos a ver que al final del proceso se vende un concentrado o se obtiene el metal y se hace una reconciliación. Es una palabra interesante porque se trata de reconciliar las distintas áreas. Planificación e ingeniería trata de mostrar que el sistema de planificar una mina fue el más eficiente de todo y seguro. La planta de tratamiento juega con dos puntas. Por un lado, obtiene un concentrado, el mineral que puede recuperar, pero por otro lado hay un porcentaje que tiene que ser lo mínimo posible que va al relave. Entonces, en la jerga minera se dicen que la gente de planta hacen la cocina, terminan de definir y arreglar los números para que les cierre que tienen una buena recuperación. Es un poco lo que cargamos dentro de la mina que hacen la gente de planta. Pero en definitiva, y por otro lado la operación de la mina, ellos tratan de llevar la cantidad de toneladas, y no le importa si es mineral o estéril o lo que sea, o mineral de baja ley. Entonces, hola, ¿se escucha? Sí, Pablo, perfecto. Sí, sí. Entonces, lo ideal de todo esto es que haya una reconciliación y todas las áreas queden contentas, y para eso es importante que el modelo que presentó Geología sea lo más cercano a la realidad, o sea, al mineral que se recuperó y se vendió. Ingeniería, que el proceso de extracción fue el más efectivo y económico y seguro. Y la operación mina, que ejecute el plan de geología y de ingeniería, sin poner en riesgo la gente, la mina y la dilución del mineral. Voy a volver a la presentación. No falta mucho, pero en cierta forma volver a repetir los métodos de extracción, a cielo abierto, subterránea y mixta. Este es el que vimos en el video, donde había una combinación.
Pablo, no estamos viendo la presentación, ¿eh? Ah, perdón, perdón, Fíjate que no perdón. está compartiendo. Sí, se me olvidó. Entonces, no sé si quedó, bueno, después cualquier cosa volvemos a este tema de la reconciliación, si se entendió. El tema de la extracción de minerales y los distintos tipos. Como les comentaba, la región de Chuquicamata tuvo una explotación por parte previa a la llegada de, de los españoles, inclusive se encontró una momia de un aymara o de un minero de los pueblos originarios, donde quedó atrapado en la mina por un accidente y quedó momificado. Y le llaman el hombre de cobre porque quedó con una película de cobre y muy bien preservado. Y eso muestra que fue alrededor del 500, 700 después de Cristo, que ya existía explotación de minerales. Eso es preincaico inclusive. Después empezó como les comenté, trabajo de pirquineros, extrayendo alta ley, sobre todo de zonas de óxidos, muy cerca de la superficie. Posteriormente, bueno, con toda la evolución de distintas compañías y finalmente con la llegada de la minería y equipos de gran escala, se puede visitar programando el Rajo desde un mirador, donde se puede ver que por qué es la mina a cielo abierto más grande del mundo, tiene aproximadamente unos 5 kilómetros en sentido norte-sur, unos 3 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de profundidad. Un camión que prácticamente se ve como un puntito en esas rampas del open pit, puede llegar a transportar unos 330 toneladas aproximadamente de mineral. Las palas fueron evolucionando también y pueden arrancar y levantar cerca de 20 toneladas por cada una de las paladas. Y una rueda de esos camiones puede llegar a tener hasta 4 metros de altura. Este es un poco el diseño de este espiral. Esto es como un corte de lo que sería el rajo, el open pit. Tiene que mantener ciertos ángulos, se estudia también la estabilidad, etcétera, etcétera. El fondo de ese rajo también se tiene que seleccionar por sectores, mapear, ver cómo está la mineralización. En este caso, los pórfidos es una mineralización del tipo diseminada, que no se puede separar por vetas o por estructura, sino que todo ese conjunto es el mineral, pero se separa por una cuestión del stockpile. Es un término que posteriormente de arrancarlo y extraerlo hasta la superficie o fuera de la mina, se separa en distintos montañitas o distintos cúmulos donde se clasifica por ley. Y de esa manera, esa clasificación te permite poner una ley de cabeza, que es una ley óptima para que la planta procese. No le conviene que entre ni mucha ley, ni baja ley, porque la planta está regulada para que trabaje a una cierta concentración. Inclusive, dentro de estas grandes operaciones, puede haber minerales que son óxidos o sulfuros,
entonces el proceso es diferente. Bueno, esto es un poco la clasificación de los distintos tipos de mina, si son autosostenidas, artificialmente sostenidas, o que se van hundiendo a medida que se va extrayendo el mineral. Un poco lo que vimos en esas animaciones. Esto es el relleno de algunas cámaras, de algunas vetas, o sea, el filón o la veta se extrajo, y esto que está todo como partido es un relleno de estéril. Y después el equipo va a entrar por encima de este relleno y va a empezar a sacar el mineral. Y así va subiendo de escalón, en cierta forma, y le va dando seguridad a la mina. Acá se ve tanto en un block diagrama como así también en un corte vertical donde se ven los equipos trabajando, el relleno en la parte inferior y el mineral en la parte superior que se va sacando. Esto es un caso real que me pasó un amigo que está trabajando en Suecia. Para que sepan, Suecia es dentro de los lugares para explorar e invertir en minería, si bien no tiene la gran cantidad de yacimientos tal vez que tienen en la cordillera de los Andes, pero es uno de los países más amigables para hacer minería, y por eso está rankeado en niveles muy altos. Esto es una mina de oro que originalmente se explotó a cielo abierto. Es un tipo de depósito que no hay, o prácticamente no hay en la región cordillerana, o por lo menos son vetas que se asocian a sistemas de fallas. Normalmente estas vetas tienen una gran complejidad estructural, tanto para minar como así también de seguridad, pero en algunos casos estas vetas pueden tener muy alta ley de oro. Entonces, arriba vemos una imagen aérea de lo que es el open pit, que ya no se extrae mineral a cielo abierto. Esto está por debajo de depósitos glaciales y por debajo de una cobertura vegetal. Y la mina subterránea se viene desarrollando a lo largo de un corredor estructural donde está compuesto por diferentes vetas. La compañía que compró esta mina, principalmente porque no estaba siendo económica, no estaban clasificando las vetas, todo iba a la planta, y a veces ganaban y a veces perdían. Entonces, el geólogo que me pasó esta información es el geólogo que hace modelamiento, y modeló arriba de 500 estructuras o 500 vetas. Hay una densidad enorme de sondajes de interior mina, pero cada una de estos colores verdes y rojo y naranja sería una de las vetas. Entonces, hay un gran desafío de modelamiento, de exploración, y también para poder extraer el mineral. Esto es un ejemplo de esas vetas que son angostas, pero en algunos casos pueden llegar a tener altos valores de oro. Este es un ejemplo de otra escala, obviamente, de otro tipo de depósito, que son los pórfidos de cobre, y el caso específico de Chuquicamata, que no sé si están viendo. Este vendría a ser Chuquicamata, es ese kilómetro de profundidad por 5 kilómetros de largo. Este es un tren mineralizado donde hay varios pórfidos de aproximadamente 12 kilómetros, donde se muestra, no se alcanza a ver el detalle, pero cómo va a ser la operación subterránea para poder sacar esta zona mineralizada en profundidad.
Este es el diseño de lo que es Chuquicamata subterráneo, el transporte del mineral y la ventilación y del personal. Llegaron hasta el nivel inferior y una vez que llegan al nivel inferior empiezan la explotación por block caving, como habíamos visto en ese ejemplo. Y se va a ir hundiendo. De esta manera prolongaron la vida útil de la mina por lo menos 50 o más años de explotación. Temas de seguridad, bueno, se tiene que hacer, sobre todo en minas que tienen complejidad estructural, un mapeo de las fallas, una cosa que las fallas formen como un trapecio o abierto. Si forman como esas fallas forman como un trapecio abierto, no, lamentablemente, como si estas fallas fueran así y así, el bloque que está encima queda como atrapado. Pero si la falla es al revés, viene una falla así y otra falla así, es muy peligrosa porque una vez que producís una cara libre, abierta, eso se puede desmoronar, como pasó en esta mina. Entonces, en ese caso, tiene que haber cables o un sistema de protección mucho más sofisticado, importante y mecanizado. Este tipo de saneamiento se hace manual, sobre todo para extraer pequeños bloques sueltos después de una detonación. Ahí esta es la parte trasera de un scud, que es esos equipos que son como una pala frontal que extraen el mineral desde una cámara abierta. Hubo un desmoronamiento de una cámara y cubrió el equipo, un equipo que es a control remoto. Entonces, por eso es importante que esa operación sea automatizada, o sea a través de control remoto. Como ven, por ejemplo, este trabajador tiene, además de casco, por si tiene que bajar, pero tiene como un alerón importante para cualquier desmoronamiento de pequeño tamaño en una operación. El equipo de protección personal, el uso de estos filtros por el tema de las sílices que está en el aire, es algo invisible que no se ve, pero por ejemplo países mineros como Chile, Perú, gente que ya es antiguo, es adulta mayor, probablemente y que ha trabajado toda la vida en minería tenga algún problema de silicosis porque aspiraron durante mucho tiempo al día ese polvo que está en el aire. Hoy en día, con el uso de estos protectores, se hacen monitoreos, etc. Y bueno, se ha eliminado el problema de la silicosis o cualquier problema respiratorio usando este tipo de equipos de protección. Bueno, en esta fotografía la elegí porque aparecen, por ejemplo, cartelitos que no sé por qué está, pero también toda la parte de servicios eléctricos y de agua que es necesario, y también de ventilación. Esta es la manga de ventilación. Bueno, sacamos el mineral, obtuvimos un procesamiento de ese mineral y se obtiene distintos caminos. Puede ser un concentrado, donde la ley del mineral original, que puede ser en el caso, suponete, del cobre, puede pasar de 1% a 40%. Pero estamos muy lejos de lo que es
la concentración definitiva para obtener cobre metálico. Entonces lo que se hace es una fundición y refinamiento. Algunas operaciones se hacen in situ, pero en otros casos se vende el concentrado y se transporta inclusive hasta otro continente. En Chile Chico, en la mina que trabajaba, se vendía un concentrado de plata y oro, que originalmente en la mina se extraía en un promedio de un gramo de oro y 250 gramos por tonelada de plata. Se obtenía un concentrado de aproximadamente 30 a 50 gramos por tonelada de oro y unos 15 kilos de plata por tonelada. Ese concentrado cruzaba el lago General Carreras, que es el lago Buenos Aires del lado argentino, cruzaba el lago General Carreras a la parte norte, y por camión llegaba hasta Puerto Chacabuco, y de Puerto Chacabuco se embarcaba hasta Japón. Ahí estaban las refinerías. En nuestro país, no todo lo producido se refina o se funde, en algunos casos se concentra, y hay un caso particular que hay fundición y refinamiento, que es el caso de Aluar, donde se compra bauxita o materia prima y se procesa ahí en Puerto Madryn. Entonces tenemos como el último escalón del proceso que vendría a ser el refinamiento, inclusive hacen aberturas de aluminio, etc. Bueno, en el caso del uranio, Guillermo explicó en otras ocasiones que sería como un caso parecido. Bien, esto es un poco la cadena de valor dentro de minería, comenzando desde la prospección, exploración, pasando a la etapa de extracción, el tratamiento a través de un concentrado, que lo pueden ir viendo también en el gráfico de abajo, se funde, se hace una refinación y finalmente pasa al consumo o a la demanda de estos metales. Este es un caso, un ejemplo de un proyecto que se publicó recientemente en San Juan, José María, donde la exploración en el Valle del Cura, en la alta cordillera, en este sector, no sé si alcanzan a ver, están todos los caminos y plataformas de exploración, y un modelo de lo que va a ser la explotación de a rajo abierto, de un open pit, donde vamos a tener el estéril en los bordes, y el stockpile, que vendrían a ser esas concentraciones del mineral que ingresa a la planta de proceso. Ellos anunciaron una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Bueno, acá gráficamente se muestra todo este camino, desde la exploración hasta la obtención de los metales. Me quedó esto ahí en todas las presentaciones. Pero bueno, acá se muestra el tanque de relave donde se impermeabiliza en el fondo. Esto es en la etapa de construcción de una planta. Ahí atrás está la planta, que es esta de acá, donde se va a concentrar oro y plata. Y esto sería el stockpile, donde se concentra en distintos montículos y se lo definen con un cartelito, dependiendo de la operación, como lo clasifican, de alta, mediana o baja ley, y eso es lo que va a ir alimentando e ingresando a la planta. Bien, tal vez hay temas, como les dije, del tema de los... rápidamente me olvidé de decir algo, que dentro de
del procesamiento del mineral, vas a tener un concentrado, que normalmente el mineral original es del tipo sulfurado, y se separa efectivamente a través de unas burbujas de detergente que se adhieren a la superficie de la burbuja, y esos minerales sulfurados quedan flotando, que creo lo mostré en una foto, unos tanques de flotación, donde se va sacando con unas paletas el mineral adherido a esas burbujas de detergente. Ahí se obtiene como un lodo húmedo, eso se seca en cierta forma, o se envía como un concentrado para su venta o para el refinamiento. Los otros procesos, por ejemplo, en el caso del oro, se usa la cianuración, que es un ataque químico por ácido, por cianuro, donde se va disolviendo el oro que se encuentra como mineral cianurable. Se hace como una metalurgia previa para ver qué tan efectivo es la cianuración, y puede ser una cianuración en pilas, o si no, usando unos tanques de reactores en circuitos cerrados. Y en el caso del cobre, como para mostrar otro de los procesos importantes en la concentración de metales, es usando ácido sulfúrico, donde se hace también un ataque químico, se obtiene un concentrado. En el caso de José María, se va a obtener un concentrado que se va a vender y va a salir, por lo menos en los planes, a través de camiones hasta el puerto de Rosario, pero si no, también el proceso siguiente, en el caso de los minerales sulfurados, se ataca queda en disolución, y en unos tanques donde se hace electrodepositación, se obtiene como un cátodo y un ánodo de una placa de plomo y de aluminio, y funciona como una pila, y el cobre va a salir del sulfato de cobre y va a quedar precipitado en una de esas placas, y después se extrae con alta pureza el metal. Así que, bueno, con eso quedo abierto a preguntas, si algo no se entendió, quieren que Buenísimo, Pablo. veamos. Súper. Bueno. Si querés, ahora puedes prender tu cámara, Pablo. Pablo. Claro, ahora encendemos las cámaras todos, así nos podemos ver, enciendan el video. Gracias. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo mucho, porque nuestra función es aprender para que haya una buena fuente de información a la sociedad en la que estamos insertos, y de esa manera, tratado científicamente, hacemos nuestro pequeño aporte. Así que no solo te agradecemos a vos, sino a muchos que nos apoyan, a la Facultad Regional Mendoza, que nos apoya de muchas maneras, con el Centro de Informática, el Nodo Informático, con la confección de los flyers para la divulgación. Agradezco personalmente a la mesa organizadora, que no solo busca y contacta a los expositores que nos brindan estas verdaderas enseñanzas, sino también a toda la organización en cuanto a horarios y demás. No tengo yo en este momento, bueno, en realidad tengo muchas preguntas, pero preferiría pasar el micrófono a quienes quieran hacer preguntas, y luego, en todo caso, te hago yo. Así que dejo abierta la posibilidad para que hablen los demás.
Yo voy a pedir un aplauso para el disertante que está brillante. Gracias. Bueno, Valga la... Pablo, realmente fue brillante la presentación, muy completa. No hay mucho que cuentan esto, el proceso completo, así que te agradecemos. Y en Argentina nos faltan muchos geólogos con experiencia como vos. Ahora dejo sin las preguntas. Creo que en lo literal y en lo metafórico esto ha sido un verdadero broche de oro para todas las disertaciones del año. Bueno, Adelante con las muchísimas preguntas. gracias. Alfredo. Espectacular. No se te escucha, Alfredo. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí se escucha. Acércate más, Alfredo, acércate al micrófono. Buenas tardes, Pablo, mucho gusto y bueno, le agradezco la presentación excelente y todo el armado de la presentación, la información, sobre todo la enseñanza que nos ha dejado todo el proceso y además todas las animaciones que dieron, fue clarísimo. Mi pregunta es, ¿podría considerarse en un proyecto minero, desde el punto de vista medioambiental, como un cuello de botella el dique de cola o el tranque de relave? Porque el caso que tenemos que hace un par de años, no recuerdo bien, lo que ha ocurrido con el proyecto Vale en Minas Gerais, en Brasil, ¿no? Sí, buen tema. Yo creo que como traté de transmitir, hacer una operación minera y llevarla adelante no es fácil. Extraer mineral desde las entrañas, desde debajo de la tierra, es todo un desafío y cada operación no se repite, entonces existen modelos de cómo sacarlos, pero es todo un gran ingenio de la ingeniería, de cómo extraerlo. En el caso, obviamente que no soy especialista en ese tema, pero fue uno de los desastres más grandes de los últimos tiempos en términos mineros, y esto ocurrió en un contexto donde me parece que hay que tener en cuenta condiciones excepcionales. Como se construye un edificio en una zona sísmica y tenés que considerar que puede haber un terremoto de escala 9, en el caso de la minería, y sobre todo el tanque, el relave, donde se va a depositar el relave, el diseño y dónde se va a construir, y sobre todo, por lo menos en lo que veía en Chile Chico, se tenía muy en cuenta la pendiente que tenía que tener para que sea estable, y después se controlaba, se iba controlando la recarga o el nivel de agua que ingresaba en ese relave. Entonces, depende mucho de las precipitaciones, del lugar donde se hace. No es lo mismo en el desierto que en un lugar como en Brasil, donde hay muchas precipitaciones, y si se esperan excepcionalmente precipitaciones muy grandes, y cómo evitar que haya un accidente. Entonces, es algo que costó vidas humanas, costó, fue un golpe muy duro, pero me parece que son temas que se tienen que evitar, ¿no? Entonces, ahí está el gran desafío. Obviamente que accidentes puede haber, el tema es cómo lo remediamos rápidamente al menor costo posible. Pero por lo que escuchaba en esas reuniones multidisciplinarias que había en Chile Chico con otro escenario, los cuidados que se tenían eran esos.
que no se recargue mucho el nivel de agua dentro de ese relave, y después, bueno, el tema del talud que tenía que tener en términos de protección. Y después se va monitoreando el nivel de humedad que hay dentro de ese talud. No sé, Alfredo, si respondí tu pregunta, pero bueno, me estaba acordando. Es un cuello de botella eso, de un proyecto minero, ¿no? Porque termina siendo lo que después trae problemas, no solo las vidas que se pueden perder, sino los problemas económicos y sucumbir a una compañía, ¿no? Otra cosa, esos cables que usted hablaba para hacer el sostenimiento de los distintos bloques que van quedando cuando se avanza en la explotación con galerías subterráneas, ¿puede ser considerado lo que se llama la intibación, un proceso de intibación de una mina, de una galería? Entibar, creo que sí. A ver. A ver, creo que entibar en cierta forma como que se está asegurando, ¿cómo? Apuntalando. Antiguamente, por ejemplo, o en algunas minas lo hacen con madera. Hacen como una estructura para evitar cierto desmoronamiento y estar protegiendo. Los cables lo que hacen es, si vos tenés en la roca de caja fracturas, lo que hace es atravesarla. El diseño de esos cables tiene que ser muy preciso, por eso también el geólogo tiene que mapear cómo están esas fallas, esos diques, que son zonas de debilidad, y el cable lo que hace es pasar de un lado para otro, empernar del otro lado como para asegurar que eso no se mueva. Está como apuntalando, entibando, apuntalando, no sé si son sinónimos, pero bastante próximo. Bueno, muchas gracias, muy amable. De nada, Alfredo. Ricardo, sí. Ricardo. Y yo, Pablo, desde ya, muy buena tu presentación, excelente, muy bien graficada. La verdad que ha sido muy didáctico y hemos aprendido mucho con tu presentación, por lo que te felicito, ¿no? Pero yo tengo una duda con respecto a las seguridades que tienen los diques de cola. ¿Qué tipo de seguridades se les dan a estos requisitos necesarios para una mina para evitar posibles problemas de contaminación, o eventuales problemas de contaminación? Bien, quiero aclarar que no soy especialista en esos temas. Sé que en líneas generales los diques de cola es parte del material que sale de la mina, entonces es un material anómalo que pasa por la planta le saca todo el jugo o gran parte de esa concentración y lo que no se pudo recuperar va al dique de cola. Dependiendo de la mina y dependiendo del grado de concentración, vamos a tener dique de cola con distintos elementos. Entonces, se hacen monitoreos, normalmente se hacen monitoreos para controlar no solo el dique de cola, que tienen como una base impermeabilizante, como mostré en una de las fotos, sino también del material estéril que se extrae de, por ejemplo, una de las mayores complicaciones que puede haber en ese material estéril, o en los diques de cola, si hay drenaje ácido, si el mineral sulfurado se oxida y puede producir un llamado drenaje ácido. Y en los planes de cierre, eso tiene que estar contemplado y tiene que estar remediado en el caso de producir drenaje ácido. Entonces, es un ejemplo. En Argentina no tenemos experiencia en esto porque en la minería moderna no ha
la minería moderna no ha producido cierres de mina, o algunas de ellas están en ese proceso de cierre, pero estoy utilizando algunas palabras de Bernardo Parisek, que seguramente lo conocen, que nosotros tenemos en Argentina un poco la ventaja de experimentar los errores que se cometieron en el pasado en otros países que sí son mineros. Entonces, esos controles hoy en día existen y se tienen que ejecutar, y bueno, ahí tienen que intervenir tanto la parte del gobierno, controlando, de las empresas, de aprobar planes de cierres que tengan estudios de qué impacto puede llegar a producir si es que produce. Me gustaría agregar algo, Pablo. Sí, claro. Viendo el ejemplo, muchas veces, por ejemplo, el caso de Brasil se usa mucho. Me gustaría aclarar que hay cientos de miles de diques de cola en todo el mundo. Y en el caso del de Brasil, era un dique de cola antiguo, sobrecargado, que arrancó con una tecnología de hace 50 años y que eso fue cambiando. Entonces, a veces estamos comparando cosas diferentes. El hacer un dique de cola es un problema de ingeniería civil, es más o menos como vimos las charlas de Victorio, de cómo construir en zona sísmica o no zona sísmica, o como vimos en la charla del dique Potrerillos, cómo se puede hacer un dique conteniendo agua en una zona cordillerana. O sea, es un problema netamente ingenieril y de obra civil, y que la tecnología y casos como Brasil han servido para tomar de ejemplo e irlo perfeccionando y mejorando. En el caso, por ejemplo, de viniendo Mendoza, San Jorge, que iba a tener, pero no es una zona, digamos, las escombreras iban a estar en el valle de Uspallata, o sea, una zona topográficamente más regular. Igualmente se iba a hacer un dique de cola de pasta, que se llama. Hoy día ya, que es casi sin humedad, para justamente evitar los problemas, como en el caso de Brasil, que casi todos es problemas de liquefacción, de sobrecarga de agua. Entonces, poder se puede, es problema sobre todo gente como ustedes, los ingenieros de la UTN y todo, que nos tienen que dar la solución a la industria para resolver esos problemas, porque sabemos que poder se puede hacer, y que lo que muchas veces, como bien dijo Pablo, el problema es llevar modelos de un lugar a otro. Eso sí sucede, y no solo en minería. Y querer llevar un modelo de un país a otro donde las condiciones geográficas, climáticas, son diferentes, y hay que tener muy en cuenta la geología de detalle y cosas. Un ejemplo, cuando se cerró, ¿cómo es la represa que está en el Limay, cerca, que perdía agua por justamente falta de geología de detalle, y se hubo que cementar todo un nivel de yeso que se diluía. Esto en Neuquén, ahí límite con Río ¿Leufú, algo de esa? Sí, Piconleufú, alguna de esas eras, sí, no me acuerdo cuál de las dos eras. Esas cosas suceden, y bueno, es lo que hablábamos la semana pasada de trabajar en conjunto geología e ingeniería, que como también lo mencionó Pablo y lo mencioné la semana pasada, aprender a trabajar en equipo interdisciplinarios y que los dos entiendan exactamente lo mismo. Porque puede ser que el geólogo entienda muy bien las fallas y cómo son las fallas, pero si no supo transmitir al ingeniero esas características, el ingeniero tampoco tiene herramientas suficientes para saber que se le va a venir un desmoronamiento porque esa falla tenía arcillas que podían lubrificar la falla. Entonces esas cosas son las que hacen falta. Solo eso, esas son las cosas que la industria, perdón que me haya metido, pero un poco que estoy en todas las charlas y voy escuchando las diferentes charlas, cómo se van uno viendo la necesidad del trabajo interdisciplinario en todas las industrias y en todos los sectores. Nadie es genio por nada solo. Gracias, Guillermo. Muy Buenísimo, importante sí. lo que has dicho. Acá tengo en el chat
una pregunta de Néstor Aguilera, o mejor dicho, un comentario, que tengo entendido que tiene problemas con el micrófono, así que le voy a pasar a leerla. Antes de eso, busqué rápidamente la definición de entibar. Dice el diccionario, apuntalar las excavaciones de las minas con maderos o armazones metálicos. Así que está bien. Bueno, voy a la pregunta de Aguilera Néstor. Dice, el desastre de Burandiño, colapso de presa de depósito de relaves, ha sacudido el concepto de seguridad de presas, el de cobertura de seguros, y ha significado un golpe casi mortal a la empresa minera Vale. No le hizo ningún favor a la minería. Hay un amplio debate en la sociedad brasileña sobre quién debe asumir el costo de asegurar una operación minera. Hasta se han presentado proyectos de ley que cambian radicalmente el modelo de operación y mantenimiento. Es el comentario que hace Néstor Aguilera. Y bueno, opino que está bien, que tenemos que hablarlo, tenemos que siempre estar mejorando lo que se tiene, para tener cada vez menos problemas, menos riesgos y mejores productos y mejor desarrollo económico. Sí. Eduardo, quisiera aclarar una cosa, no es que sea defensor de la Vale, pero tuve la suerte de conocer un proyecto en el estado de Pará, que es el estado más grande de Brasil, en la zona del Amazonas, y también una de las zonas más ricas de Brasil, que es la región de Carayás. Y no lo podía creer porque venía conociendo el sur del estado de Pará, en lugares donde había casos de invasión de terrenos, de los sin tierra, mucha violencia con armas, robos, etc. Mucha deforestación por parte de grandes terratenientes, de ganadería, toda esta cultura de quemar los pastizales para poner vacas. Y yo esperaba encontrar algo así en lo que es la reserva de Carayás, donde están una de las minas más ricas de hierro del mundo, donde hay otras operaciones de manganeso, de oro, perteneciente a la Vale do Rio Doce. Al lado está Paraupeba, que era como un centro, una ciudad bastante grande, que vi fotos recientemente, pero no se parecía nada a lo que vi hace 20 años atrás, 15 años atrás, que parecía el lejano oeste, donde había tráfico de madera ilegal, donde, bueno, todo este tema de la minería artesanal e ilegal. Y cuando llegué a la región de Carayás, ustedes pueden visitar a través del Google de Earth, donde ven una floresta o una selva completamente protegida, virgen, y contrasta enormemente con lo que ocurre fuera de la reserva mineral de Carayás. A veces estos ejemplos, o buenos ejemplos, habría que difundirlos más. Y bueno, quedé impresionado por esa conservación del medio ambiente, ¿no? En este caso, ayudado por una actividad minera de una empresa que tiene gran participación del Estado, también de Brasil. Un poco mostrando el contraste de lo que ocurrió con el relave y también protegiendo el medio ambiente y dando mejores condiciones de vida en esa reserva que es la reserva de Carayás. Qué buena noticia. Bueno, creo que eso amplía, complementa y también quizás mejora la óptica de una inquietud de uno de los participantes que yo he trasladado. Y bueno, me alegro mucho de aprender todo eso, tanto de una parte como de la otra, porque de eso se trata. Y este es el lugar donde justamente pueden volcar, no es el único, por supuesto, pero es un canal en el que se difunden todas estas cosas y estamos para eso. Gracias. De nada, Eduardo. La siguiente pregunta. ¿Alguien que quiere intervenir? Bueno. Entonces, Victorio está levantando la mano. Ah, Victorio, bueno, Victorio no lo había visto, claro. Adelante, Estás Victorio. muteado, Victorio. Bueno,
Gracias. Sí, yo en realidad quería dejar que hicieran las preguntas los otros participantes, porque yo desconozco por completo todo el tema de minería, pero bueno, quería en primer lugar decirte, Pablo, que estuvo muy linda la charla. Realmente, bueno, adhiero a los comentarios que ya han hecho los demás colegas y Gracias. amigos. Yo desconozco por completo el tema, así que estuvo muy linda, muy orientativa, así en el sentido de explicar de qué se trata esto. Y la pregunta que te voy a hacer en realidad no tiene nada que ver con lo que has dicho y posiblemente con lo que haces y con lo que hacen los mineros y los geólogos, pero viste que hay proyectos para extraer minerales, supongo que preciosos, si no, no serían de otra manera, de meteoritos, asteroides, cosas así. Yo no sé qué tipo de minerales son, supongo que deben valer muchísimo para que se esté pensando en hacer una extracción allá, o por ahora son sueños así, tipo de ciencia ficción, digamos, ¿no? Era un poco que si tenías alguna idea de eso. No, leí el título de esa noticia de que creo que un norteamericano presentó un proyecto de explotar un asteroide que valía cerca de, no sé, como cifras astronómicas de cuánto vale. El tema es explotarlo y traerlo a la Tierra. Creo que hay como una carrera, creo que fue en una de las presentaciones también del Ateneo de traer minerales energéticos de la Luna. Bueno, hay todo un tema. El tema de los asteroides, y por lo que se conoce por los meteoritos que han caído en la Tierra, e indirectamente por lo que se sabe de cómo sería la composición de nuestro planeta, el núcleo o parte del núcleo de muchos de los planetas es de una masa densa de metales como por ejemplo hierro, níquel, pero eso trae aparejado también algunos otros minerales que son muy raros en la corteza terrestre, pero mucho más enriquecidos en esas partes centrales. Pero bueno, desconozco y tal vez más adelante haya algún proyecto viable de extraer minerales de un asteroide, no sé. Ahora, En eso, para agregar, perdón, sí. sí, No, después cuando se encuentra un meteorito y lo venden como algo de colección, ¿no? Como roban, por ejemplo, un meteorito del Chaco, del Campo de Cielo, son más que nada, lo venden a museos o coleccionistas privados, mejor dicho. Sí, perdón. algunas notas de color para sumarle a esa pregunta. Bueno, como dijo Pablo, en una de las carreras a la Luna que hay ahora entre diferentes países es para volver a producir helio 3, que es un mineral para energía nuclear. Y eso creo que es lo más cercano que veo de minería espacial. Y por energía. Por metales, recién estamos en la Tierra, digamos. Lo que se está haciendo en los últimos 15, 20 años es comenzar a hacer minería subacuea en los océanos. Cuando vimos tectónica de placas, vimos que las dorsales oceánicas son volcanes que están saliendo lava todo el tiempo. Relacionado a eso, hay generación de depósitos minerales en ese fondo oceánico. Y hay empresas trabajando, tratando de hacer eso económico. No sé si lo están logrando hacer económico, pero por lo menos hay desarrollo tecnológico en eso. Sí hay subacueo frente a la costa occidental de África, los ríos que son portadores de diamantes, pero esto es muy cercano a la costa. Hay dragas, grandes dragas, que removilizan todas las arenas y van recuperando los diamantes de esos ríos. Y por último, Bushveld, una de las grandes minas ¿Bushveld es, Pablo? No, la de Canadá. Bushveld es Sudáfrica. La que es un meteorito caído. Sudbury.
Sudbury, esta no me salía. Hay una gran mina de níquel con platino, oro y otros metales en África, que en realidad es un gran cráter de un meteorito que cayó, fundió roca, en parte el meteorito, y lo dejó un depósito mineral gigantesco. Casos así particulares y de color para contar. Eso sería casi, se cree, como el meteorito que en el fin del Cretácico podría haber caído y afectado a los dinosaurios. Bueno, ese es de hace 2.000 millones de años en Canadá. Pero bueno, como nota de color sobre... Uno de los pocos casos que hay plata que cae del cielo. Sí. Pablo, quería preguntarte si de un artículo que leí, que sobre todo en Canadá experimentaron acerca de todos los metales que están asociados al oro y la plata. El platino es uno, selenio, teluro. En el caso nuestro de Mendoza, fundamentalmente el molibdeno, también en San Juan. Pero lo que experimentaban en Canadá es que hay microorganismos, hay bichitos que comen específicamente uno. Por ejemplo, era el caso del manganeso. Entonces, estos bichitos van y comen el manganeso, después arman la pila y bueno, los pobres bichitos se van al vapor, digamos, y queda el concentrado del metal que buscaban. ¿Esto podés comentar algo? Porque me llamó la atención que se esté usando esos microorganismos para concentrar. No sé si es el problema de Raúl o mía, la conexión. Raúl, vos te escuchamos bien. Sí. Raúl, sí, escuché acerca de eso, que no escuchen la Sociedad Protectora de Animales porque van a... De bacterias. De maltrato animal, de las bacterias. Sé que lo usan en el cobre también. Y no sé, Guillermo, yo no puedo... Sí, hay muchos ensayos de laboratorio. En cobre es lo que más se usa. En Chile hay muchos experimentos. El problema de casi todos esos es la escala de producción. Como mostró Pablo, dentro del desarrollo industrial, parte del desarrollo industrial lo que facilitó fue cada vez tener metales más económicos, obtener metales a menor costo para poder proveer al desarrollo industrial. Entonces, siempre se está trabajando, pero el tema es poder alcanzar las escalas de trabajo con la cual se trabaja en la minería hoy día. No sé si ustedes escucharon o prestaron atención o tienen dimensión de lo que significa cuando explicó que hay minas que producen hasta 1 millón de toneladas por día. Sí. Yo estuve en una de esas minas en Estados Unidos. Piensen que San Jorge tiene 32 millones de toneladas. O sea, en un mes terminaría la mina San Jorge, para que se den una escala de lo que es el tamaño en la gran minería. Esa gran minería, a esa escala es que se puede bajar los costos de producción. En esa mina que yo estaba visitando en Estados Unidos, que producía entre 800.000 y 1 millón de toneladas por día, conseguían, hoy día el cobre está a 3.40 creo, ellos tenían un costo de producción de 10 centavos. Y en ese momento el cobre estaba a 60 centavos y seguían siendo económicos. Entonces, eso es lo que consigue la gran minería, poder proveer metales a bajo costo y en gran volumen. Que la minería subterránea no podía, hasta ahora Chuquicamata, allá hay algunas minas, pero Chuquicamata va a ser en Chile la primera gran mina que va a usar toda la tecnología que se desarrolló en los últimos 30, 40 años, que es generar gran minería, que normalmente se podía hacer a cielo abierto por una cuestión
de ubicación del mineral y desarrollo tecnológico, ahora subterráneo. En estas grandes minas subterráneas, de poder producir en gran volumen en forma subterránea y a bajo costo. Son pocas las minas, yo he estado una en Estados Unidos también, de molibdeno, que estaba 2.500 metros abajo de las rocallosas, y era block caving, como van a hacer en Chuquicamata, no era tan grande como Chuquicamata, pero esa mina ya tiene sus 30 años, y fue parte de esas minas que se usan como laboratorios al mismo tiempo, para desarrollar tecnología. Eso se cree que en unos años más, cuando se desarrolle toda esa tecnología, por dos razones. Primero, los depósitos minerales cada vez son más raros encontrarlos en superficie. Y segundo, la minería a cielo abierto está discutida por su impacto visual sobre todo, y se va a ir a minería subterránea, sin que eso implique subir el costo de la producción de metales. Excelente, Guillermo. Gracias, Guillermo. Bueno, un comentario que, para completar un poquito el tema de las bacterias, no es muy conocido, pero se sabe que el hombre muchas veces utiliza las bacterias para crear o permitir liberar riqueza. En el caso del petróleo, en lo que se conoce como recuperación terciaria, uno de los métodos, claro que la recuperación terciaria viene cuando ya el pozo ha pasado por las etapas de surgencia, explotación primaria, después la secundaria cuando se inyecta agua a presión para mejorar el rendimiento de la extracción, y cuando ya no hay más forma así convencional, digamos. Uno de los métodos de liberar el petróleo que está adherido en la matriz rocosa es justamente inyectar un tipo de bacteria que por su metabolismo le da movilidad a ese petróleo que de otra manera, si bien digo hay otros métodos también, pero ese es uno en el que la bacteria también nos ayuda a nosotros a poder extraer alguna riqueza que si no se podría sacar. Y otro comentario que también viene al caso, que volviendo un poco a la interacción de geólogos, ingenieros, geofísicos, y, en fin, licenciados en física, matemáticas. Acá en Mendoza hubo hace un tiempo ya un curso de posgrado que se hizo en la Universidad Nacional de Cuyo, en binomio por convenio con YPF, y bueno, se convocó a geólogos, geofísicos, ingenieros en electrónica, en química, matemáticos, para incorporarlos a la planta de exploración del petróleo de YPF. Entonces había que nivelar. Y se les dio geología a los que no eran geólogos y matemática a los que eran geólogos, para que pudieran después tener un idioma común y entenderse. A eso quería apuntar así brevemente como comentario, para que esto quizás siga. Y creo que en nuestro caso se tendría que tener de nuevo en cuenta todo esto firmemente, convocando a ingenieros, a mineros, a geólogos, a ambientalistas, a todos, para que dialoguemos y podamos hacer fuerte algo que está como frenado acá en la provincia y bueno, en otros lugares del país. Y tengamos la posibilidad de explotar un recurso que sería, obviamente, desde todo ángulo, mientras no impactemos sustancialmente al ambiente, un progreso económico importante para la Argentina. En eso, y hablando un poco de lo que yo hablaba también de la interacción de profesionales, les comento, estoy escribiendo para el Plan Nacional un trabajo para el Plan Nacional Minero, y en Australia, sobre todo, y Australia está trabajando con Chile, se están desarrollando cada vez más centros multidisciplinarios de desarrollo minero sostenible, donde todos participan, profesionales especializados en el tema, y se ven los problemas desde los diferentes ángulos. Y eso incluye desde lo geológico hasta lo social, completo, e incluso la integración económica. Tanto es así que Australia desarrolló a partir de estos centros una economía del conocimiento minero que vende bienes y servicios, exporta a todo el mundo. Además de exportar minerales, exporta conocimiento. Y ese es el modelo que se está desarrollando. Nosotros creemos que en Argentina, por la capacidad académica y humana que tenemos, por la preparación, sería un buen modelo para repetir y desarrollarlo
con una visión multidimensional, que no sean ustedes los mineros hacen esto, nosotros los ingenieros hacemos lo otro, los sociólogos hacen lo otro, no, sino desde una visión integral, con un objetivo donde cada uno haga su participación y se puedan interactuar las diferentes profesiones para el bien de todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si hay más preguntas. Si les parece, le damos un nuevo aplauso a Pablo y quedémonos con esto de que acaba de acotar Guillermo también, que entre todos nos tenemos que escuchar, porque como dijo algún día Atahualpa Yupanqui, hasta un reloj parado 2 veces al día tiene razón. Muchas gracias, amigo Pablo, Rolando. Somos ya amigos y te contamos entre los miembros de este Ateneo con los brazos abiertos. Impecable, brillante tu exposición. Te quedamos sumamente agradecidos. Bueno, es un gusto y un honor pertenecer al grupo de amigos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Palabra de despedida a cargo de Raúl Pía. Bueno, simplemente es repetir el agradecimiento y este grupo de amigos, el Ateneo Amigos de la Ciencia, está cumpliendo con todos los objetivos y los propósitos que teníamos al principio, sobre todo en la divulgación de la ciencia, y ese es nuestro pequeño granito de arena que hacemos para nuestra sociedad. Así que nuevamente gracias, Pablo, y gracias a todos por la presencia. Eso también nos apoya. Así que, Nos vemos el adiós. viernes que viene en la Buen fin de ceremonia semana. final de cierre de ciclo del Ateneo. Los esperamos a todos. Hasta el viernes. Muchas gracias. Estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Fin de semana. Gracias, Pablo. Gracias a todos.